Saludo cordial, señoras y señores. Esto es Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Como es costumbre, 30 minutos donde compartimos las historias de vida de grandes invitados, empresarios, periodistas, actores, sobre todo que nos dejan una lección muy importante cada vez que están con nosotros. Hoy tengo la grata compañía de un colega nacido en Colombia, ibaguereño 100%, ha trajinado mucho por el tema del periodismo, tanto en nuestro país como aquí en los Estados Unidos. Y hoy en día sigue siendo un gran referente, sobre todo a nivel periodístico e investigativo. He querido invitarlo por varias razones. Primero, porque estamos en deuda de conversar un rato con él. Ha sido parte de la casa de RCN y es mi querido Juan Carlos Aguiar. Juan Carlos, bienvenido a Entrevistas. Hernán, qué alegría, después de tanto tiempo de verlo en televisión, de admirar su trabajo. No, porque somos muy contemporáneos. Sí, me siento muy honrado de estar sentado aquí con usted. Pues nosotros de igual manera tenerte aquí, sobre todo porque las historias que tienes por contarnos en estos 30 minutos siempre son muy empoderadoras. Me encanta siempre arrancar el programa cuando la gente se hace una breve autobiografía, o sea, sabiendo de que tú tienes un apellido muy casual, porque el Aguiar, digamos, no es muy popular en Colombia. Es más común el Aguilar. Es más común el Aguilar, sí. Pero el Aguiar, digamos, que estamos hablando un poco de la historia, que sí puede ser de pronto español, o que de pronto puede ser de la región del Medio Oriente. Pero sí, tu padre y tu madre, nacidos en el Tolima, los dos. Los dos. Mi papá es de un pequeño pueblo llamado San Antonio, se conoce como San Antonio de los Micos, en el sur del Tolima, a unos 30 minutos de Chaparral. Okay. Y mi mamá es de otro pueblo muy pequeño también, que se llama Gualanday. Cuando uno va de Bogotá para Ibagué, pasa por Gualanday. El bizcochuelo de Gualanday, que es único. Es espectacular. Entonces nosotros somos tolimenses, hijos de la lechona y el tamal. ¿Cómo comienza tu vida profesional para entrar, digamos, ya en el tema periodístico? Porque la gente obviamente te reconoce, un gran periodista, como lo decíamos en Colombia, mucho tiempo en la cadena Univisión aquí en Estados Unidos. ¿Cómo fueron esos primeros pinos para llegar a lo que hoy en día eres? Yo, Hernán, comencé cuando tenía 14 años, ya eso hace parte de la historia patria, y empecé en un programa que mi mamá tenía en La Voz del Tolima. Okay. La Voz del Tolima, una emisora muy local, muy regional de Ibagué, y ella tenía un programa que se llamaba Hablemos del Agro, porque mi papá es ingeniero agrónomo. Okay. Y entonces ella me invitaba y me dejaba, cuando tenía 14 años, manejar el carro y me dejaba hablar en la radio si me iba bien en el colegio. Y entonces ese era como mi esfuerzo y mi sacrificio para que me permitieran esas dos cosas. Luego seguí trasegando por la radio y en Villavicencio, terminamos viviendo allá. Un amigo de mi papá nos invitó una vez a un evento donde había muchos periodistas, y lo que le voy a contar no se lo he dicho a nadie. Cuéntelo. Me llamó mucho la atención que yo veía que a los periodistas los recibían estas niñas de protocolo, las modelos de protocolo, y los recibían con copita de aguardiente y les tenían los mejores manteles. Okay. Yo decía, oiga, esto es lo que yo quiero. Esto está bueno. Esto es lo que yo quiero ser en la vida, periodista, que me reciban de esta forma, mujeres tan hermosas, que me reciban con una copita de aguardiente y que me tengan buena comida. Pues, ¿qué más puede uno pedir en la vida? Y además, contar historias, que siempre me encantó, leer y hablar. Ok. Ya profesionalmente, bueno, independientemente de lo que hiciste con tu mamá en La Voz del Tolima, ¿cuál fue tu primer trabajo formal donde recibiste, digamos, unos honorarios con base ya en la experiencia que habías adquirido? En la emisora Kennedy en Bogotá. ¿Por qué llegaste a Bogotá finalmente? Porque estudiaba periodismo en Manizales. Okay. La que era mi novia, que fue mi primera esposa, quedó embarazada de nuestro primer hijo, de Juan Alejandro. Tengo 3, Juan Alejandro, Andrés Felipe y Lucas. Y entonces ella quedó embarazada y mi papá me dijo, joven, no me invitó a hacerlo, no me invite a mantenerlo. Upa. Y entonces me dijo, vaya pues, vaya, responda por el hijo que tuvo. Y arranqué entonces para Bogotá, porque en Manizales no conseguía oportunidades. En Bogotá, un primo de mi papá era el gerente de La Voz, de la emisora Kennedy. Okay. Y entonces me dio trabajo los fines de semana. ¿Y qué hacías? Ricaurte Fernández. Yo hacía locución y hacía mezclas de audio, de sonido, de todo un poquito. Okay. Y poco a poco fui aprendiendo, porque realmente es más lo que aprende uno realmente en la práctica que lo que uno puede aprender en la universidad, aunque, ojo a los jóvenes, es importantísimo estudiar. Yo creo que es muy importante estudiar. Yo no terminé la carrera, no tengo título universitario y hoy en día siento que hace falta. En el periodismo regularmente siempre uno busca vertientes o aparecen vertientes.
y me da la impresión que lo tuyo empezó a darse más fácil en el tema del periodismo investigativo, en el periodismo, digamos, un poco más relacionado con temas de asuntos sociales y políticos, porque yo la verdad no recuerdo haberte visto ni en variedad, ni en deportes, ni en temas así como medio religiosos. Sí, no. ¿Cómo llega ese tema a tu vida? Yo creo que la vida se encargó de irme llevando, de irme encauzando. Yo tuve la fortuna de tener grandes maestros. Recuerdo mucho a Otto Neustal, mi primer jefe en televisión, que era el corresponsal de CBS Telenoticias en Caracas, año 1997, 1998. Luego llegué a RCN como corresponsal en el eje cafetero, fui corresponsal en Caracas, en la frontera con Venezuela, y eso me fue llevando a involucrarme en este tipo de temas, y pues nunca me llamó la atención ni el entretenimiento ni los deportes, sin significar esto que tenga algo de malo, porque entre otras he hecho muchos trabajos que tienen que ver con esto. Ok. Cuando volvamos, mi querido Juan, vas a hablarnos de esa transición un poquito obligada, cuando te vienes a Estados Unidos, circunstancias que se empiezan a dar en el país y empiezas a generar, digamos, unos proyectos distintos aquí en Entrevistas con Hernán cuando regresamos. Retornamos a Entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Mi querido Juan Carlos Aguiar, periodista colombiano que hoy nos acompaña hablándonos de esa historia que la tenemos que compilar rápidamente porque son tantas las cosas buenas que has hecho. Pues imagínese, hay que resumir un poco de años en unos minutos. En unos minutos. Hablemos un poco de Estados Unidos. Vienes, como muchos colombianos, a buscar nuevas fronteras, de cierta manera un poquitico obligado por la situación política y las presiones que tuviste en Colombia, tengo entendido. Más que por la situación política, por situaciones violentas. A mí me terminan amenazando. Hasta donde entiendo y lo que indicaron las investigaciones, una de las famosas BACRIM, herederas de las desmovilizaciones de los paramilitares, los rastrojos, y eso me obliga a tomar una decisión y es venirme. No era la primera vez que salía de Colombia. ¿Pero el trabajo que estabas haciendo en Colombia, yo literalmente? Entiendo que era relacionado con mi trabajo como periodista. Por una cosa puntual, podría decirlo que sí, por un abogado que yo me asesoraba mucho de él y me ayudaba mucho en las investigaciones que yo adelantaba. Y esta gente creía que yo tenía cierta información que él había manejado, cosa que años después puedo seguir diciendo no, yo no la tengo. Pero pues vaya, hágale usted entender a los violentos algo. ¿Y llegó un momento extremo donde tuviste literalmente un atentado casi? En esa oportunidad no. Yo tuve una situación muy compleja en 1999 con otras amenazas que sí ya intentaron acabar con mi vida e intentaron secuestrar al que era mi camarógrafo en aquel entonces. En el 2013, cuando se dieron las últimas amenazas, las amenazas más recientes, no llegó a ese extremo, pero sí llegó un punto en que contactos de inteligencia de la policía me dijeron: la orden de atacarlo a usted ya fue dada, entonces tenga mucho cuidado. Y por fortuna, la Unidad Nacional de Protección, la UNP, ya había tomado unas medidas, pero yo no quería correr riesgos, Hernán. Creo que nada vale la vida de uno. Y llega un punto en la vida en que yo digo, yo quiero ver a mis hijos casarse, yo quiero conocer nietos, yo los quiero ver graduados, quiero tantas cosas que no vale la pena arriesgarse. Y tomaste la decisión. Y tomé la decisión y conté con el apoyo de mi esposa, que fue fundamental. El de ella decir, nos vamos, y el de mi ex esposa aceptar que mis dos hijos mayores de mi primer matrimonio se vinieran con nosotros. 10 años atrás, mal contados. 10 años, 10 años. Y afortunadamente, con base en tu experiencia, digamos que no fue tan complejo cuando tú llegas a Estados Unidos, obviamente a entrar a un nuevo sistema, adquirir, digamos, experiencia laboral. ¿Ya tenías tú contactos para entrar ya literalmente a trabajar acá? Pues es fácil y no es fácil. Cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué sin papeles, obviamente, entré con una visa de turista e inicio un trámite de asilo político. El asilo político lo lleva a usted a esperar una serie de tiempo y en ese momento usted no tiene un permiso de trabajo. Estás en el limbo. Y entonces ahí es cuando nos toca hacer lo que hacemos todos cuando estamos en este país. ¿Y qué es hacer esto? Pues rebuscarnos la posibilidad de ganarnos la vida para responder por los seres que amamos. Entonces yo fui electricista, yo fui plomero, yo fui camionero, yo repartí domicilios de restaurantes en Miami Beach.
Hice antes de que muchas cosas. existiera el Uber. Sí, antes de que existiera. Exacto. Entonces yo hice todas estas cosas y finalmente me funcionaron para vivir durante 15 meses. A los 15 meses yo venía de ser corresponsal de Univisión en Colombia y entonces me habían dicho, por fortuna, las directivas de Univisión: cuando usted tenga papeles, usted vuelve a la televisión, usted vuelve a lo suyo. Y la cadena siempre fue muy generosa conmigo, me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de seguir trabajando con ellos. Yo con Univisión solo tengo gratitud, con Univisión y con el canal RCN, que fueron mi familia y fueron mis grandes escuelas. Pasa el tiempo, pasan todas estas épocas, hay cambios coyunturales y sobre todo a nivel de características profesionales por X o Y razón. Y hoy en día ya no estás vinculado a Univisión, pero sigues tu trabajo con el mundo digital, que es el podcast. Pues es que este bicho, cuando lo pica a uno, Hernán, ¿quién mejor que usted para saberlo? No, ni modo. Cuando a uno lo pica el bicho del periodismo y lo pica el bicho de la televisión, de la radio, de la prensa, lo atrapan a uno y uno se quiere quedar ahí. Ok, y entonces entras en la inmersión de hacer contenidos digitales y después hay que buscar una palabra que no me gusta usar, pero que no encuentro otra. Ajá. Hay que reinventarse. Sí, literal. Y el reinventarse pues me llevó a que hacía yo un tiempo, quería hacer un podcast, pero el trabajo que tenía en televisión no me lo había permitido. Quería escribir libros, he empezado 4, no he terminado ninguno porque no me quedaba tiempo. Cuando salí de Univisión, pues dije, es el momento de recuperar estos espacios perdidos. Okay. Estoy terminando el primer libro y saqué un podcast. ¿Qué se llama cómo? Se llama Vuelo al Infierno. Vuelo al Infierno. Y ahí en donde están varios de los contenidos del cual uno se extiende muchísimo, se viraliza mucho, que es un poco la historia o el relato que tú haces de lo que pasó literalmente con el secuestro de Ingrid Betancourt. Es, en resumen, la historia del secuestro en Colombia de finales de los 90, comienzos de los años 2000, que se vive en aquel entonces en una Colombia muy convulsionada en términos políticos y en términos de orden público, y posteriormente cómo se vienen las liberaciones, las fugas y especialmente la Operación Jaque, que fue aquella operación militar que el 2 de julio de 2008 permitió el rescate sin disparar un solo tiro de Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos estadounidenses y 11 militares y policías secuestrados por las FARC. Claro, y en el podcast lo que haces es reunir un poco esas entrevistas que logras con los protagonistas en el podcast, y volverlos referentes. Sí, en el podcast, para el podcast tardé 2 meses y medio realizándolo, entrevisté a 11 personas, entre ellos hay 5 exsecuestrados y 5 militares ya todos retirados que participaron en la planeación, estructuración y desarrollo de la Operación Jaque. Y entrevisté a un excomisionado de paz de Colombia, a Víctor G. Ricardo, que conoció muy bien la época aquella de los secuestros, porque entre otras fue el primer comisionado, Andrés Pastrana, y el que permitió la foto aquella de tiro fijo con el reloj de la campaña de Claro. Pastrana presidente, que le dio a postre la presidencia a Pastrana. Wow. Este podcast lo mantienes de manera recurrente, hay más contenidos que estás haciendo, o después de lo que pasó, porque esto literalmente se volvió un boom. Tengo entendido que incluso los medios de comunicación en Colombia empezaron también a generar una referencia de lo que habías logrado hacer a través de este relato. ¿Y lo sigues haciendo con otros capítulos nuevos o cómo lo estás haciendo? Vuelo al Infierno es para mí un podcast de una sola temporada. Son 8 capítulos de más o menos 15 minutos que están disponibles en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts y Google Podcasts. O sea, ya los tienes en todas las Están plataformas. los 8 capítulos y hice el ejercicio de publicarlos todos porque yo no veo una serie si no veo que ya está toda publicada. Ok. Entonces me gusta que si me atrapó el comienzo a primer fin. capítulo, me doy mi temporada un fin de semana y la veo toda. Es válida. Exacto. Entonces, desde mi óptica como televidente, quise aplicarlo también para el podcast. Y publiqué los 8 capítulos el 2 de julio, que fue el día que se cumplieron los 15 años de la Operación Jaque. Y tengo pues otras ideas de otras historias que quisiera contar con otros nombres. En instantes, ojalá me cuentes un poco ese futuro inmediato que es tu presente, sobre todo relacionado con estos contenidos. Me gustaría preguntarte a hoy, como periodista que sigue siendo, estos futuros de nuestros países, de este mundo un poco convulsionado, pero será en el instante cuando regresemos en la parte final con nuestro invitado.
Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en este ratico. No, acompañarnos acá. Imagínese, qué conversación tan deliciosa, Hernán. Además que vuelvo y digo, caramba, ojalá tuviéramos más tiempo, sobre todo porque tu historia es fascinante. Hablemos un poco de ese futuro presente, Juan, porque me imagino que en tu cabeza, y yo estoy completamente afín a ti, que nosotros no somos seres para reinventarnos, sino para renovarnos. Es parte de mi cultura, que yo me gusta esa lo palabra. pienso más, es la renovación que tarde o temprano tenemos los seres humanos. ¿Qué viene en tu vida presente? Porque eres inquieto, está el podcast, tienes libros. ¿Qué más te gustaría hacer y sobre todo para que la gente también encuentre toda esa actividad tuya en ese sentido? Bueno, urgente y primordial terminar el libro que estoy escribiendo. Estoy escribiendo una novela que se llama Rincón de Muñecas. Es una historia novelada que cubrí hace unos años en Ciudad de México, de una serie de asesinatos que se registraron en contra de mujeres conocidas como escort o damas de compañía de alto nivel. Wow. Fui a hacer una investigación para Univisión y me permitió conocer la historia y decidí escribir una novela alrededor de este tema que me ha gustado mucho. Estoy ya terminando, aspiro que sea en los próximos meses. Tengo la idea de otro podcast que quiero se llame Entre el Norte y el Sur, Historias de Inmigrantes. Y es contar historias tantas que encuentra uno aquí en Estados Unidos. Es que uno sale a estas calles y lo que hay son cientos de miles de historias de inmigrantes que han vivido lo que quizás uno no ha tenido que vivir. Si uno siente que ha tenido que vivir cosas duras, hay que mirar a los que realmente han tenido que sufrir. Y quiero contar esas historias. Y obviamente, pues, no le puedo negar que estoy buscando trabajo, estoy hablando con algunas personas, esperando las posibilidades. La industria está viviendo una crisis, sí, pero de todas las crisis vienen cosas buenas. Literal. Y tarde o temprano, todas las crisis terminan estabilizándose. Y allí tiene que haber un espacio para uno. Indudablemente. Entonces, ando como en todo un poquito, con ganas de hacer radio. También he hecho radio aquí en Estados Unidos, de volver a la radio, de volver a la televisión. Y mientras tanto, pues los proyectos personales que quizás no dejan los ingresos que uno quisiera, pero dejan las satisfacciones personales que uno ha buscado a lo largo de los años, la terminan dando los proyectos personales. Y eso es muchas veces lo que justifica el vivir, ¿no? Esa pasión, ese deseo que tarde o temprano uno tiene que tener, independientemente que uno tenga que obviamente comprar en el mercado y mandarse peluquear, pero sí, creo que es parte de la esencia de la vida. Estos días se cuestiona un poco a la prensa a nivel internacional, que se ha vuelto arte y parte. Somos el cuarto poder, dicen, ¿no? Literalmente. O éramos el cuarto poder. Sin embargo, hoy en día, tarde o temprano hay ciertas incidencias, y entonces tú lo ves en Colombia, donde a veces levanta la mano un periodista y dicen, entre comillas, que pueden tumbar o no tumbar un gobierno, incidir o no incidir. Han cambiado los tiempos del periodismo que tú hiciste, que era un periodismo más investigativo, a un periodismo más de denuncia, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Yo creo, Hernán, que el periodismo no ha cambiado. La gente hace poco decía que la televisión va a desaparecer, y yo creo que la televisión no va a desaparecer. La televisión está cambiando, pero está cambiando en la forma en que la gente ve televisión. Antes estábamos a una hora sentados específicamente frente a una pantalla. Hoy en día tomamos un celular, una tableta y vemos lo que queremos a la hora que queremos. Lo que sí creo que ha cambiado es el daño que las redes sociales le han hecho al periodismo. ¿Por qué razón se lo digo? Porque si usted va a mandar a construir una casa, usted no le pide a un chef que le construya su casa. Usted busca un arquitecto. Si usted tiene un problema en el corazón, usted no busca un ingeniero civil. Un cardiólogo. Usted busca un médico, un cardiólogo. Si usted necesita información real, usted tiene que buscar un periodista, tiene que buscar un medio de comunicación, convencional o no convencional. El problema de las redes es que llevaron a que mucha gente crea que es periodista. Y yo creo que para ser periodista hay que o formarse académicamente o formarse empíricamente. Y el problema de las redes sociales es que el famoso algoritmo, esa palabra que tanto se nos complicaba al comienzo pronunciarla, pues está llevando a que todo el mundo lea, vea y escuche lo que quiere y solamente lo que quiere, y que le permita reafirmar las opiniones que ya tiene preconcebidas. Y entonces pierde la valiosísima oportunidad de entender que en la diferencia es donde podemos construir una sociedad mejor. Claro. Y los medios, claro, había medios de todos los gustos. Hay medios para la derecha, para la izquierda, hay medios para el centro. Pero al final estos medios terminan presentando
unas realidades con contexto y comprobables. Las redes no. Claro. Juan, ¿a quién te gustaría entrevistar? Que de pronto lo tuvieras en la brújula. Sí, me gustaría hablar con alguien para que me contara un poco y nos diera un poco de visión. ¿Alguien en mente? ¿Lo tienes? ¿Sabe que no? ¿No? La única persona que yo dije qué delicia que hubiera sido entrevistar hubiera sido a Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque es que yo quisiera que me enseñara cómo escribía. Ok. O sea, esa carpintería que él tenía para contar historias hace que leerlo sea fascinante. Claro. Entonces yo hubiera querido entrevistar a Gabriel García Márquez, porque es una persona que creo que los colombianos todavía no hemos podido ponerlo en la real dimensión, a pesar de que es uno de los grandes de Colombia. Claro, claro que sí. ¿Dónde te encuentran a ti en las redes sociales, Juan? ¿Cómo te buscan? En todas las redes sociales aparezco como JC Aguiar News. Okay. J de Juan, C de Carlos, Aguiar mi apellido como Aguilar sin L, News de noticias, y así estoy en todos lados. ¿No perdona lechona ni tamal cada vez que va a Colombia? No, pero es que no puedo ir a Colombia. Cuando uno recibe asilo político... Ah, te toca quedarte un tiempo. ¿Todavía estás cumpliéndolo? No puedo volver al país de origen. No yo, cualquier persona que en Estados Unidos reciba asilo político, no puede volver al país de origen hasta que se haga ciudadano. ¿Y estás en portas? Estoy a portas de hacerme ciudadano si me va bien en la entrevista. Sí, del 1 al 100, ¿no? Hay una pregunta. Hay cascaritas, pero sí, usted tranquila. 10 preguntas, de 100 que hay, tiene que pasar 6. Claro. No, esperemos que pronto. Empezando porque si sabe el nombre del presidente de Estados Unidos, creo que está al otro lado. Hay que estudiar juicioso. Hay que estudiar juicioso. Juan, gracias, de verdad, es un placer tenerte en este espacio. No, Hernán, de corazón, a usted por la invitación, gracias. por haberme tenido en cuenta. Quedaron muchas cosas por hablar, pero las podremos hablar. Pero por favor, cuando publique el primer libro, entonces... Espero la invitación. Cupo preferencial en este programa. Muchísimas gracias. Y en nuestra tele internacional. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes, en 8 días volveremos por este espacio que tenemos precisamente para contar historias, para hablar con los grandes amigos y referentes. Entrevistas con Hernán. Hasta la próxima.